Buenos días, mis queridos hermanos, en esta mañana de domingo. No pudimos hoy reunirnos presencialmente debido a los decretos tanto de la alcaldesa de Bogotá como del gobernador de Cundinamarca para los municipios. Y entonces, por proteger, pues, tanto a ustedes como a nosotros, hemos decidido hacer hoy la reunión de esta manera, pero siempre con la disposición y el ánimo de que poder compartir acerca de la palabra de Dios y, y poder ser bendecidos por ella, sabiendo de que es por el Espíritu que nosotros estamos unidos con la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, Jesucristo, y unos con otros como miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma vida y de la misma naturaleza de Dios. Hoy estamos, quiero hablar acerca de algo que ocurrió también relacionado con los eventos de la crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Hace 8 días hablábamos acerca del paralelo, el contraste entre los dos huertos, el huerto del Edén, que fue un huerto plantado por Dios mismo, lleno de vida, y donde el hombre fue puesto como el guardián de este huerto, y cómo fracasó estrepitosamente al caer en pecado, y como consecuencia de esta acción, la muerte entró al mundo, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también el otro huerto, en contraste, el huerto de la tumba, de la tumba vacía, el lugar donde colocaron a Jesús después de que había sanado allí en la cruz. Fue colocado envuelto en lienzos y rodada una piedra sobre este sepulcro donde fue puesto un sepulcro nuevo, y como este lugar, podríamos decir, donde colocaron a Jesús muerto, se convirtió en un lugar de vida y de un lugar de victoria a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y como guardián de este nuevo templo, de este paraíso de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, un lugar eterno de la presencia de Dios, donde por nuestra fe hemos podido alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, y debido justamente a la perfecta obra de Jesucristo, nuestro Señor, pagando el precio por nuestra redención. Bien, vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver con desde la noche en que Jesús fue entregado, desde el cenáculo, donde Jesús está tomando la cena con sus discípulos, hasta la siguiente mañana, donde que termina con el canto del gallo. Pues vamos a leer entonces estos pasajes. Lucas 22, 33 y 34 nos dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces.
Luego en Mateo 26, 58, vemos, dice, pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y seguían en el Juan 18, desde el versículo 15 en adelante, nos da también el relato en esta parte, dice. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entre tanto, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y qué les haya yo hablado de aquí. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oveja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Este es el relato de Juan. Vamos a ver algo del relato de Marcos que dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y Pedro lo negó. Luego también en Lucas, más adelante, Lucas 21, 22, 61 y 62, dice lo siguiente. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bien, esto nos muestra aquí, en esta noche, que hubo 2 juicios en esa misma noche. El uno era formal, porque eran las autoridades los que estaban llevándolo a cabo, pero ilegal, acusando a Jesús con falsas acusaciones y condenándolo a morir, sin que él hubiera hecho algo contrario a la ley. Y otro no era un juicio formal, pero es un juicio que normalmente muchos tenemos que enfrentar, y es el juicio ante la opinión pública. Hasta ahora ninguno de nosotros ha tenido que enfrentar un juicio legal por nuestras convicciones. En algunos países sí, pero en nuestro medio no, pero sí estamos constantemente enfrentados a ese juicio ante la opinión de los demás. Y es un juicio más frecuente, pero donde tal vez muchas veces hemos fallado.
A Pedro no le fue tan bien en este juicio, como lo acabamos de leer, y vamos a examinar un poco y un poco más allá alrededor de esto. Desde tiempos antiguos, el declarar la fe en muchos contextos ha resultado en un desenlace fatal, donde por causa de la fe muchos han tenido que morir y entregar sus vidas por Jesús. Muchos han declarado abiertamente y valientemente su fe en Jesucristo. Pero también muchos han fracasado cuando se han visto condicionados o cuestionados acerca de su fe y de sus convicciones. Es triste saber que algunos que hace algunos años proclamaban su fe en la Escritura, considerando que la Escritura era infalible y era la palabra de Dios, y estaban dispuestos a declarar sobre su exactitud, hoy se hayan retractado aceptando convivir con ciertos pecados que la misma Biblia condena y que ellos mismos antes habían condenado, o sea, mostrado opositores, y ahora están cediendo ante la presión de la opinión pública. Y esto es bien claro. El cristianismo hoy en día no tiene el mismo prestigio ni atractivo que hace 20 o 30 años, hace 20 o 30 años y quizá un poco más. Todos aquellos que manifestaban su fe en Jesucristo, algunos recibían burlas, pero muy en el fondo la gente respetaba el cristianismo. Hoy por cualquier cosa se condena al cristiano, se le condena como fanático, homofóbico, promotor del odio y la discriminación, y todo esto a causa de las convicciones cristianas, ante las cuales muchos han cedido y se han más bien acomodado de una manera de que el cristianismo no les cueste. Siguen a Jesús, lo siguen los domingos, siguen las prédicas de algunos predicadores por la internet, se muestran que aceptan estas enseñanzas, pero ocultan el cristianismo frente a los demás para no resultar contradictorios o no perder sus amistades o que por causa de ellos el ambiente de las conversaciones y las reuniones sociales pueda cambiar. Si pudiéramos hacer una encuesta en el día de hoy, podríamos encontrar que muchos ya el cristianismo no tiene una opinión favorable hoy en día, y también como muchos han abandonado primeramente sus creencias, ya no se relacionan con los demás cristianos, han dejado las iglesias. Igualmente muchos simplemente se han vuelto más cómodos llevando una vida cristiana desde las salas de sus lugares de vivienda, aún desde la cama, un cristianismo que no les cuesta nada. Yo lo llamo a veces hasta cristianos chinos, así lo llamo. Es decir, sacan, a veces sí, se comprometen, a veces van, se muestran entusiasmados, pero pronto dejan sus convicciones a un lado, se ocultan para pecar, o se mezclan con la gente del mundo para no resultar controvertibles o para se acomodan fácilmente, contrariando el mandato de la palabra de Dios que dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
o quieren ser amigos del mundo y reciben exhortación de parte del apóstol, del escritor Santiago, que dice: si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero ellos ignoran estas advertencias y estas sentencias que la escritura misma da, y creo que las ignoran deliberadamente o no las tienen en cuenta, creyendo de que pueden vivir dentro de esa tibieza, dentro de esa mezcla, donde por tiempos y a veces por conveniencia se reúnen dentro de las iglesias, pero que sus convicciones no van más allá. Podríamos decir que las desconversiones, o sea, una red de un volverse de su conversión a Dios hacia una vida facilista, lejos de Dios, aún agnóstica, y muchos aún han llegado a declararse ateos o simplemente no comprometidos con el cristianismo. Podemos decir que últimamente ha aumentado dramáticamente, y aún dentro de los que declaran ser cristianos, muchas veces sus vidas dicen todo lo contrario. Es un cristianismo de labios para afuera, pero no vivencial. No hay esa pasión, ese amor por Jesús, esa pasión por hacer conocer su fe. Lo que pasa es que se han vuelto un cristianismo que intuitivamente sea aceptable en el mundo, y han seguido a Jesús como tal vez Pedro lo siguió en el pasado. Pedro quiso, si nosotros miramos toda esta escena desde la última cena del Señor hasta el canto del gallo, Pedro trató de ser coherente con sus propias palabras. Él le dijo a Jesús que iba a poner su vida por Jesús. Le dijo a Jesús que aunque todos lo negaren, él no lo haría. Y aún le dijo a Jesús que no solo estaba dispuesto a ir a la cárcel junto con Jesús, sino seguirlo hasta la muerte. Y trató de ser coherente con esto, porque lo vemos primero en el huerto, desafiante ante la turba que venía a prender a Jesús, y sacando su espada, cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Aunque esto, pues Jesús intervino y devolvió la oreja a este hombre. Este milagro hecho ante los ojos de todos no los detuvo. Esta turba iba enfurecida, y seguramente muchos de ellos pagados para cumplir su cometido. También estaba entre la multitud, estaba Judas, que entregó al Señor Jesús. Y vemos que después de que prenden a Jesús, el apóstol Pedro y otro discípulo lo siguen de cerca hasta la casa de Anás. Este tránsito entre Anás y Caifás hay que entenderlo un poco. Anás era el suegro de Caifás, pero Anás era el sumo sacerdote elegido por descendencia, era quien realmente debía ser el sacerdote. Pero Caifás fue puesto por los romanos, tal vez porque le resultaba más conveniente, era un hombre vendido tal vez a la causa de los romanos, y los romanos lo pusieron como sumo sacerdote. Pero la gente, entendiendo que llevaron a Jesús, fue ante Anás. Una vez se lleva a cabo aquí el interrogatorio por parte de Anás, lo remite a la casa de Caifás, puesto que Caifás, por ser puesto por los romanos, es quien debe juzgar una causa en este caso, y ya sabemos todo este tránsito. Pero en la casa de Anás llegan este discípulo
que no dice la Escritura quién sea, pero sí nos habla de Pedro. Y Pedro sigue y procura entrar. Y en la misma puerta, cuando él trata de entrar al patio del sumo sacerdote, donde está el otro discípulo que conocía al sumo sacerdote, él era conocido y había podido entrar hasta donde estaba llevándose a cabo el juicio, o por lo menos hasta el patio del sumo sacerdote, que no debía estar muy lejos del lugar donde Jesús estaba siendo juzgado. Como vemos, estaba tan cerca como que Jesús mismo, cuando Pedro niega a Jesús, Jesús se queda mirándole y Pedro es atravesado por esa mirada y se acuerda lo que Jesús le había dicho, que le iba a negar 3 veces. Y sale a llorar amargamente. Pero es interesante porque normalmente pues entendemos que Pedro trató de seguir a Jesús, pero lo suficientemente cerca para saber el desenlace de este juicio, pero también emocionalmente o físicamente con la suficiente distancia para que no resultar comprometido con Jesucristo en la situación y proteger su propio ser. Tal vez una de las cosas que muchos cristianos sufren es que protegen demasiado su imagen. No quieren aparecer ante los demás como gente fanática, fanáticos religiosos, al defender sus convicciones y de pronto recibir el repudio de la gente, de familiares, de amigos, de conocidos, que resultan incluso más apreciados ante sus propios ojos que el Señor mismo, porque se atreven a negar al Señor o ocultarlo de alguna manera y no mostrarse condicionados o relacionados con el cristianismo lo suficiente para poder permanecer y tener la popularidad de sus amigos. Por eso estoy hablando aquí que hay un juicio que se estaba llevando a cabo ante el otro tribunal diferente al que Jesús está presentándose. El de Jesús era formal y tenía un desenlace fatal, porque allí fue condenado y fue llevado ante Pilato, donde también él mostró, defendió, aunque le costara la vida, que él era el Hijo de Dios, el Mesías para el pueblo de Israel. Su propia confesión, una vez fue conjurado por el sumo sacerdote, fue la causa por la que lo mataron, pero él no iba a negar quién era, iba a honrar a su padre y también estaba dispuesto a beber la copa que el padre le presentó hasta la última gota, hasta derramar la última gota de sangre por nosotros, con un gesto de gallardía, de valor, de coraje, enfrentando el dolor y la muerte, sin tratar de evitar en nada ese dolor. Y lo sufrió hasta el fin, hasta entregar todo para lograr satisfacer al Padre en su justicia y lograr también nuestra plena salvación. Cada gota de sangre estaba pagando por cada uno de nosotros y él no estaba dispuesto a echarse atrás, porque tenía, y eso que Jesús tenía la oportunidad de haber evitado la muerte. Simplemente se hubiera podido resistir primero al arresto ahí en el huerto de Getsemaní, como en otras ocasiones, pasando en medio de la gente. Pero había llegado su hora y Jesús estaba entonces en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios.
también había podido simplemente negar que él era el Hijo de Dios, sabiendo que si negaba este hecho, ya no había razón para juzgarlo y condenarlo. Igualmente ante Pilato, Jesús, cuando Pilato le dice que él tenía la autoridad para salvarle la vida o condenarlo, Jesús dijo, sí, pero es que esa autoridad tú la tienes porque te ha sido dada por el Padre. Si yo quisiera, pediría 12 legiones de ángeles. Ya sabemos que son ángeles poderosos. Toda la fortaleza Antonia no podía detener. No podía tener siquiera un ángel poderoso, ni detener la muerte y la liberación de Jesús. Pero Jesús no estaba dispuesto a salvar su vida, sino que estaba dispuesto a entregarla por nosotros. Y más tarde, estando en la cruz, fue desafiado una y otra vez por la turba, diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Aún los ladrones que estaban allí siendo crucificados con Jesús, al menos uno de ellos estaba desafiando, diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesús no estaba allí para salvarse. Y el otro ladrón lo entendió así. Dijo, nosotros merecemos lo que hemos hecho, merecemos este martirio. Pero él nada ha hecho. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significaba que Jesús no morir y iba a sacar la cautividad y llevarla consigo a la gloria. Y este hombre había declarado y puesto su fe en Jesús, estaba arrepentido ante el Señor, no pidiendo la liberación de su pellejo, como muchos buscan, quieren es liberar sus vidas, tener sus propias vidas. Este hombre sabía que estaba en el final. No estaba procurando salvar el pellejo, pero él sabía que la vida que tenía valor era la vida eterna. La pide a Jesús. Son muchas las lecciones que trae este acontecimiento. Pero ahí tenemos a un Pedro, ¿no? Agachando la cabeza, haciendo una imitación creíble de como quien está dispuesto a ir con Jesús hasta el último lugar. Pero sus palabras afirmaron y confirmaron de que eran tan solo palabras, puesto que cuando fue cuestionado salió realmente la intención de él. Él quiso quedar bien allí con todos los que estaban, incluso con una criada, una esclava, una mujer que podríamos decir no tenía mucha significancia en medio de la noche. No ocupaba una posición alta, era simplemente una criada. Pero aún Pedro quiere guardar la opinión y evitar la condenación por parte de ella y de los que lo rodearon. Entonces vemos el valor de Jesús en esta situación y sin embargo, pues cuestionado, niega a Jesús y lo niega 3 veces. Esto es un juicio no formal. Seguramente Pedro no iba a sufrir grandes consecuencias, ellos iban a ir por Jesús. Pero sí, él está siendo juzgado por la opinión de los demás. Él no quiere sentirse comprometido en una causa que en este momento resulta peligrosa.
o al menos cuestionada. Incluso uno puede ver la situación de Pedro después de la resurrección. Los discípulos, después, en el día en que Jesús murió, los discípulos corrieron a esconderse por miedo de los judíos, de que ellos pudieran ser cuestionados, estaban escondidos. Allí llega, como veíamos hace 8 días, allí llega María a decirles que la tumba está vacía. Y él corre junto con Juan hasta la tumba, pero Juan corre un poco más y llega y ve la tumba que está vacía, y Pedro entra, ve los lienzos sobre la tumba, donde el lugar donde habían puesto a Jesús, y el sudario que estaba a la cabeza recogido en el lugar, y sale de la tumba. Y vemos que junto con Juan regresan a donde están sus hermanos. Están viendo un acontecimiento singular, no está el cuerpo, algo inusual. Jesús había sido puesto en la tumba. Se había corrido una piedra sobre la tumba. Había sido antes envuelto en un sudario con una serie de especies que hacían esto pesado, era como un capullo. Estas especies, con que embalsamaban, prácticamente era casi que embalsamaban el cuerpo, se adhería a la piel y quedaba totalmente, algunos hablan de hasta 70 kilos de especies, por lo menos ya 20, 30 kilos para un moribundo o alguien que ha muerto, como Jesús era. Aún sacarlo de ahí era una tarea bastante complicada. Pero ellos encuentran los lienzos vacíos, pero intactos en cuanto a la manera en que habían envuelto a Jesús. Y esto no les pareció extraño, ellos salieron como si nada. Hasta aún se sorprenden cuando María va a decirles que había visto al Señor, y las mujeres también. Y aún así ellos corren a esconderse al cenáculo hasta que viene Jesús y se pone en medio de ellos. Y aún así ellos han oído también el testimonio de los discípulos que vienen de Maús y dicen que habían estado con el Señor. Y sin embargo están escondidos. Y cuando Jesús se pone en medio de ellos, ellos creen que ven un espíritu. Y Jesús tiene que extender sus manos, abrir seguramente su costado y decir: miren, vean, toquen, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, y aún tiene que pedirles algo de comer, y come con ellos para que ellos sean conscientes de que es el mismo Jesús que ha resucitado, y que no están viendo un espíritu, porque un espíritu no come. Un espíritu es simplemente un espíritu, no tiene, no tiene materia, pero él está mostrando que está con el mismo cuerpo con que había vivido y muerto, y seguramente les muestra las heridas, las cicatrices de sus heridas, y aún ellos están llenos de temor, que el Señor tiene que decirles 2 veces paz. Y les dice paz por 2 razones, ¿no? La primera es porque ellos necesitan una paz mental, ellos están confundidos. Toda la esperanza que habían puesto en Jesús durante los últimos 3 años que lo estaban siguiendo, esperando el reino de Dios, obviamente desde la perspectiva de los judíos, y que su esperanza se ve frustrada cuando ven que Jesús muere en la cruz. Y también porque ellos habían negado al Señor, ellos habían fracasado en la confesión de la fe en el Salvador, y en la fe y la creencia en lo que Jesús había afirmado que sucedería. Y entonces Jesús vuelve y les dice Shalom, 2 veces lo repite, porque eran 2
necesidades muy profundas. Pero ahí tenemos entonces a Pedro, ¿no? Y tal vez vemos que Pedro tampoco ocultó, después de conocer al Señor, de ser restaurado en su fe, aún cuestionado o restaurado por el Señor cuando ellos estaban de pesca. Se cuenta que el hecho de ir a pescar estaba evidenciando que ellos querían volver a su antigua vida, pero ya no podía ser lo mismo. Jesús había resucitado de entre los muertos, venciendo la muerte y abriendo y venciendo el pecado, venciendo y logrando una vida eterna para nosotros, una vida diferente, bajo un nuevo pacto. La vida no podía seguir siendo la misma. Sin embargo, ellos intentaron volver a su antigua actividad, que era la pesca, después de seguramente años de no haber tocado las redes, siguiendo a Jesús por el lugar por donde él les había llevado, por Judea, por Decápolis, por Galilea, andando con ellos, predicando, anunciando el reino de Dios, enviándolos también a predicar, y donde ellos habían visto tremendos milagros de parte del Señor, y aún verlo resucitado en aquella noche. Sin embargo, ellos se estaban como echando atrás. Es algo extraño, ¿no? Como si esto no transformara su vida, como si la vida fuera a continuar igual que antes, y tal vez con una perspectiva de bendición, pero no era eso lo que el Señor entonces, Dios lo confronta con su amor por él. Y Pedro queda golpeado y dice que entristecido de que le preguntarse 3 veces, Pedro, ¿me amas? Es muy doloroso para Pedro, pero es su realidad. Y Pedro, si lo vemos, él no oculta ese hecho. Él había podido omitir toda esta escena, esta página oscura y dolorosa para él acerca de su negación de Jesús. Si nosotros examinamos el Evangelio de Marcos, y ya nosotros sabemos que aunque fue escrito por Marcos, es el relato de Pedro, del Evangelio, de su testimonio acerca de Jesús desde el principio hasta que Jesús fue recibido arriba. En el libro de Marcos aparece entonces en este Evangelio el testimonio de Pedro, pero no omite el hecho de su fracaso en esa noche. Él cuenta perfectamente esta página vergonzosa para él de haber negado a Jesús. Pero también Pedro lo entiende, y después en sus cartas lo evidencia, de que el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es incondicional, y el amor y la restauración de Dios son reales. No hay algo tan sublime que el hecho de que Jesús aún haya mostrado amor incondicional por un hombre, y aún al darle responsabilidades, está diciéndole que él confía todavía en Pedro, no en su propia naturaleza, sino en la obra que él ha hecho por el mismo Pedro, y por el sustento de su vida aún después de su fracaso, hasta el final de su vida. Y aún le dice la manera en que Pedro iba a morir. Y esto es una palabra de esperanza para Pedro. ¿Sí? Me han negado 3 veces, pero finalmente
vas a dar tu vida por mí. Es una promesa maravillosa del Señor a un hombre que está afligido por la culpa de saber que Dios no lo ha desechado. Y queda esta página también como un testimonio del amor, la misericordia, la restauración, el poder de la cruz para todos nosotros que con frecuencia caemos, y aún los que han fracasado de una u otra manera en su testimonio por Jesús, no han sido desechados por Dios. De que lo que dice en el libro de Isaías es de que Él no quebrará la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. Aquí tenemos una caña cascada, una caña quebrada, pero de la cual Dios todavía puede sacar hermosas melodías. Las cañas eran usadas para hacer instrumentos musicales como flautas, pero que una vez están cascadas, pues lógicamente no pueden, los sonidos no son los mismos, pero Dios puede sacar hermosas melodías de hombres quebrados, y que cuando estemos quebrados podemos acudir a Él sabiendo de que, así como hizo con Pedro, está dispuesto a hacerlo con nosotros, y aún no quitar su posición a Pedro de una de sus de ser uno de los apóstoles. Y dice la Escritura que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no presenta al Padre, a Pedro ante el Padre avergonzado, sino como una columna en la iglesia del Dios viviente. Entonces Jesús está especificando a través de esta restauración su propósito, que no falla desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Aún su elección en la vida de Pedro dice que ellos no lo habían elegido a él, sino que él era quien los había elegido y los había puesto para que diesen fruto y su fruto permaneciese. Y así es evidente que fue. Pero esto también nos muestra un juicio que recae sobre nosotros también. Que a veces nos mostramos leales y fieles al Señor, pero a veces también fracasamos con frecuencia con respecto a los compromisos que tenemos con el Señor, a nuestro propio testimonio como tal. Y sabemos que es posible, este ejemplo de Pedro es algo que debe cuestionarnos. Hasta dónde nosotros realmente somos discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús mostró las condiciones del discipulado. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tomar la cruz, el seguir a Jesús, no es un asunto que nosotros podamos un día tomar y otro día dejar. Es cada día hasta el fin de nuestros días, pero que sentencia muchas veces nuestra posición, porque lo que Jesús advirtió a Pedro no fue ni siquiera una advertencia, fue una sentencia. Y es la sentencia que el Señor da sobre la naturaleza humana, sobre el ego, el yo, sobre nuestra naturaleza pecaminosa. La Escritura dice que la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta ni puede sujetarse en la ley de Dios. El asunto de seguir al Señor no es
por nuestras propias fuerzas y nuestra capacidad. Es el Señor el que nos da la fuerza. Es el Señor, cuando permitimos que tome nuestra vida, es el que puede darnos la fortaleza y el ánimo. Cuando nos mostramos débiles, humildes, reconociendo nuestra debilidad ante Dios. Tal vez hubiera sido diferente si Pedro hubiese dicho: Señor, ayúdame para que no te falle. Pero no fue así. Simplemente él afirmó la fuerza de su naturaleza humana y no podemos decir que Pedro en ese momento estuviese, digamos, tratando de expresar a Jesús. Él estaba diciendo exactamente lo que salía de su corazón, pero sí había un sentido de que quería quedar bien delante del Señor y delante de los demás. Y tal vez es nuestro fracaso, de que tratamos de impresionar al Señor con nuestras declaraciones, cuando el Señor sabe lo que somos realmente nosotros. A veces declaramos nuestra integridad, nuestro valor, nuestra disposición, pero Dios ve lo que realmente hay en el corazón, y eso era lo que estaba pasando con Pedro. El Señor sí sabía, como la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. La mujer samaritana demuestra su fe en Jacob, en el pozo donde había vivido Jacob, y su compromiso con su tribu, con su creencia, con su cultura, dispuesta a enfrentar a Jesús, mostrando que sus convicciones eran serias. Pero Jesús la conocía. No la rechaza, le dice: 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Él nos conoce, él sabe quiénes somos. A él no lo podemos impresionar. Y tampoco podemos en su nombre tratar de impresionar a otros. La Escritura dice que antes de la caída es la soberbia, la altivez de espíritu. Muchas veces queremos impresionar y mostrarnos espirituales, como seres que estuviésemos dispuestos a seguir al Señor, pero los fracasos son frecuentes y se puede negar al Señor de muchas maneras. Cuando tenemos a veces oportunidad de predicarle a alguien afligido el Evangelio, pero muchos prefieren callar que predicar a Cristo, aún ante una necesidad de vida o muerte en las personas. Y muchos se evaden el hecho de ser cristianos, dicen: no, te invito a la iglesia, teniendo la oportunidad de manifestar ellos mismos que son creyentes en Jesucristo, que son hijos de Dios, de aún declarar el cambio transformador que ha hecho Jesús en sus vidas, porque su compromiso es apenas superficial, es solo de palabras. Y cuando están en ambientes cristianos y sacan pecho y hablan de lo buenos que son y mandan versículos, impresionantes temas de predicación y todo, pero sus vidas en el momento del compromiso, cuando tienen que mostrar fortaleza, huir de la tentación, declarar su fe en el Señor, aún a consecuencia de ser interpelados o cuestionados o criticados, prefieren callar. Y ese juicio que vivió Pedro ante de opinión pública, de lo que los demás pensasen acerca de él, es tal vez algo que pesa hoy día como nunca antes en la vida de los creyentes, donde prefieren vivir vidas ocultas ante los demás,
muy contrario a Jesús cuando es examinado por Anás, quien tenía la autoridad, un Caifás, y Jesús no lo negó. El Pilato no negó a Jesús. Yo vine a dar testimonio a la verdad. Cuando Pilato le dice, tú eres rey, esta era una pregunta vital para un romano, porque ellos consideraban que solo el César era el gobernante universal, aún ser Dios y Señor de todo. Y entonces viene la pregunta de Jesús, de Pilato a Jesús, diciendo, ¿y tú eres rey? Jesús le dice, yo para esto he nacido. Y esta era una respuesta que, si entendemos la cultura romana, era una respuesta subversiva ante el hecho de que ellos consideraban que era que el único rey al que servían era el César. Pero Jesús defiende su posición. Él habla y dice la verdad. Y esto pone a Pilato en la alternativa, o vive o salva a este hombre sabiendo que es inocente de la causa que lo están condenando, y prefiere condenarlo. Y prefiere condenarlo no porque él sepa, teniendo toda la autoridad para salvar a Jesús, declarando, haciendo un juicio justo y haciendo una valoración objetiva y en justicia. Él debía proclamar a Jesús como Señor y debía dejarlo libre. Este hombre es inocente, pero pesa mucho la opinión de los judíos. Para Pilatos es muy importante la opinión que tengan en Roma acerca de él. Esto hubiera producido una sublevación del pueblo en contra de él, que pedía la crucifixión, pero donde él debía estar dispuesto a sostenerse en lo que él creía. Él era la autoridad y tenía la autoridad, pero pesa mucho la opinión que la gente guarde, el evitar entonces una insurrección allí que lo dejaría mal cuestionado ante las autoridades romanas, que le dan más importancia a su influencia en Roma, a su posición ante los tribunos, ante el mismo César, de quedar bien, y prefiere ordenar primero la flagelación, un castigo injusto sobre una víctima inocente, como si esto fuese una gran cosa, y después enviando a Jesús a ser crucificado. Esto es para que veamos que la opinión pública pesa mucho y es un enemigo nuestro. No puedes ser amigo del mundo y ser amigo de Dios al mismo tiempo. No puedes tener una buena opinión ante el mundo y preservar esa buena opinión y al mismo tiempo pretender seguir a Dios. Porque donde está el tesoro estará el corazón. Donde hemos puesto, donde consideramos que es lo importante, y eso es lo que va a pesar a la hora de las decisiones y de los juicios y de las acciones. Así de que debemos ponernos ante este evento y cuestionarnos nosotros mismos si estamos dispuestos realmente a ir con Jesús. Declarar nuestra debilidad, pedir la fortaleza del Señor, sabiendo nuestra condición de que somos como polvo, que somos frágiles, somos vulnerables, pero eso no quiere decir que tengamos que salir derrotados, porque Dios está a nuestro lado. Toda esta experiencia que Pedro tuvo esta noche amarga, que él justo plasmó en la escritura al contar su testimonio,
sin cambiar nada. Nos enseña que Dios no oculta nuestros fracasos. La Escritura no oculta el fracaso de David, no oculta los fracasos de Abraham y de tantos hombres de Dios. Tampoco oculta esta situación que afectó tanto la vida de Pedro, pero que nos muestra el gran amor de Dios y cómo emprender o dejarnos restaurar por Dios. Y hay cosas que podemos aprender de este apóstol Pedro. Una de ellas es entender que este fracaso de Pedro no fue un acto puntual, sino un proceso que se fue dando y que culminó con esa noche tremenda. Y podemos ver que hubo algunos elementos que condujeron a Pedro que no tuvo en cuenta en el momento en que cayó. Uno de esos tiene que ver con la propia confianza que Pedro tenía en sí mismo. Unos días antes había declarado que Jesús era el Cristo y fue alabado por el Señor. Dijo: bienaventurado eres, Simón. Y él tenía una posición de liderazgo y buena opinión ante los demás discípulos. De modo que cuando Jesús habla de un fracaso en el que todos iban a caer, todos iban a abandonarlo, Pedro trató de mantener su posición y su buena imagen, afirmando de que aunque todos lo negaran, él no lo haría y que estaría aún dispuesto a morir por Jesús. Esto evidenciaba una plena confianza en sí mismo. Y la Escritura dice que no podemos tener confianza en la carne, sino que debemos poner nuestra confianza en Dios y permitir que Él haga su obra en nosotros. Esta confianza lo llevó a hacer afirmaciones que después no pudo sostener. Tampoco aceptó que aún a pesar de la caída había un proceso de restauración. Jesús dijo: pero yo he orado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto fue pasado por alto por Pedro. Porque también después el proceso de restauración se volvió complicado. Cuando una persona cae y fracasa en una tarea tan importante o en un aspecto importante de su vida, la persona tiende a creer que ya no hay posibilidad de restauración, de que ya todo está perdido, y es posible que trate de abandonar su caminar con Dios. Aún muchos, después de un fracaso, han abandonado el ministerio, olvidando de que el Señor mismo ha provisto la restauración. Jesús se lo había dicho: pero yo he orado por ti y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quería decir que el Señor sabía lo que se iba a producir. Él no confió en el conocimiento que Dios mismo tiene acerca de nosotros. Él nos conoce. Él sabe hasta dónde vamos a ir y Él lo prevé. Él sabía la caída de Adán antes de que se produjese. Él sabía que Pedro lo iba a negar antes de que lo hiciera. El salmista David entendía esto: tú me has conocido, tú me has examinado y me has conocido. Sabes mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca y ya tú lo sabes todo. Esto debía llevarnos a reflexionar. Él nos conoce a nosotros, sabe hasta dónde vamos a ir y sabe nuestras limitaciones. Y el Señor nos advierte. Y Pedro ignoró esa advertencia. Y además de eso, no fue tan obediente. La desobediencia que tuvo del Señor
al Señor señalarle sus limitaciones. Él no aceptó los límites que el Señor le puso. El Señor les dijo, yo me voy y a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Y Pedro ignoró eso, él creyó que él podría ir y eso lo llevó a afirmar, aunque todos te dejaron, yo no te dejaré. Aún a la cárcel y aún a la muerte, yo te seguiré. Pero el Señor le había dicho, no traten de seguirme. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. El precio y la voluntad para pagarlo era algo que solo Jesús podía cumplir. Los discípulos no estaban en esa posición. Ellos eran débiles y el Señor se lo está manifestando. Entonces, debemos considerar ese punto. El Señor va a poner muchas veces límites, pero nuestro arrojo, nuestro orgullo, nos a veces hace que tomemos tareas que Dios no nos ha colocado, creyendo que podemos llevarla a cabo. Este ha sido el fracaso de muchos ministerios, de pretender ir más allá de donde el Señor les permite. Creen que pueden tomar el mundo, hablan de conquistar el mundo, en lugar de dejarse conquistar por el Señor y permitir que sea el Señor el que los guíe. Y la Escritura señala, una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de cada estrella. Pero ellos quieren ser estrellas brillantes todo el tiempo y no aceptan las tareas humildes que el Señor quiere darles y aún hacen afirmaciones, declaran cosas que creen que el Señor va a respaldar simplemente porque ellos lo creen, poniendo su fe en sí mismos y no en el Señor, que está reconociendo que la debilidad humana y hasta donde nosotros estamos en capacidad de servir y pretende hacer más allá de lo que el Señor les está advirtiendo. Y eso también alimentó este fracaso o produjo este fracaso. Como vemos, no fue un acto inmediato, no fue algo puntual, fue algo que se fue gestando a través del tiempo y que Pedro no ignoró las advertencias que el Señor había dado. Él les había dicho que vendrían tiempos peligrosos, que serían entregados en manos de los gentiles y muchas otras cosas que Pedro ignoró en el momento. También fue desobediente en la oración. Se creyó suficiente, que no necesitaba orar para pedir fortaleza y para resistir la tentación que iba a pasar ese momento. Varias veces Jesús les dijo a ellos, venid, orad para que no entréis en tentación. 3 veces el Señor los llamó a orar y 3 veces ellos lo ignoraron, prefirieron dormir y descansar creyendo de que nada iba a pasar. A veces ignoramos que el Señor nos llama porque los tiempos son peligrosos, nos advierte y tenemos que estar muy atentos a esto. Y por último, pues creyó que por su fuerza se iba a imponer. Trató de impedir con una espada el arresto de Jesús, ignorando de que el Señor ya lo había dicho y lo dijo varias veces, que iba a ser entregado en manos de los gentiles, iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Él creyó que podía obviar ese sacrificio de Jesús, o que se podía obviar esa parte y pasar directamente al reino y a tomarlo por la fuerza, por las armas. Y esto lo llevó a este fracaso, pero no lo entendió. Y posteriormente hizo algo aún peor.
creyendo que él podía vencer a sus enemigos y jugar el juego de ellos. Se mezcló con ellos en la casa del sumo sacerdote. Se fue con ellos y se mezcló con ellos, creyendo de que él era más fuerte o podía vencer, aún pasar desapercibido en medio de ellos en el fragor de la noche. De modo que todos esos pasos, uno tras otro, llevaron a Pedro a un fracaso. Y es posible que muchos de nuestros fracasos tengan muchos de esos elementos. Tal vez confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestra experiencia, los años de servicio, el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos de la escritura, de las profecías, todo eso. Así que posiblemente seamos engañados por esto. Y después vemos también todo ese proceso de restauración que empieza cuando Pedro es atravesado por la mirada del Señor Jesús. Salió y lloró amargamente, se fue. El camino de restauración, su arrepentimiento, su dolor ante el Señor, esperando. Y ahí empieza el proceso. Entendió, cayó humillado. Reconocer su humillación es importante. Saber que hemos fracasado, pero que Dios tiene la respuesta. El Señor le había dicho que iba a fracasar, pero que Él había orado y que Él iba a volver y ser restaurado y que ayudar a sus hermanos. Entonces, por ahí empieza ese hermoso proceso de restauración que el Señor hace al apóstol Pedro. Y uno tiene que preguntarse qué sentimientos agitaban el alma de Pedro en ese momento. Y seguramente estaba amargado y dolido de haber fracasado. Pero el Señor se lo había dicho. El Señor nos conoce. Por tanto, debemos siempre, el primer paso, fracasamos. Sí, pero ese no es el final. Eso abrió una hermosa oportunidad para ser restaurado y empezar una nueva vida con el Señor. Ya no confiando tanto en la carne, sino entregándose completamente a la labor que el Señor le daba, con humildad, hasta entregar su vida por Él. Ese fue un coronamiento glorioso para Pedro, que el Señor lo advirtiera. Después ya cuando está junto al mar, el hecho mismo de sentirse fracasado y que no había nada, para él era el mismo hecho de ir a pescar. Como quien dice, ya todo está perdido, ya el ministerio está fracasado, ya volvamos a lo de antes, tal vez, para vivir algo, ¿no? Dios tenía un plan para él y ahí mismo salió el Señor al encuentro. Eso fue muy humillante para Pedro, pero si entendemos la Escritura lo advertía, lo dicen los salmos, antes de haber sido yo humillado, descarriado andaba. Nuestro descarrío empieza en una plena confianza en nosotros, no una confianza en el Señor. Pero a veces es necesario ser humillados para poder levantarnos y levantarnos de una manera más cuidadosa, poniendo nuestra confianza en el Señor. Dese cuenta que ese fracaso de Pedro de querer ir hasta el patio del sumo sacerdote fue no aceptar las limitaciones que el Señor tiene. Tenemos límites, nuestras fuerzas tienen límites, nuestra capacidad tiene límites, pero nosotros creemos poder hacer de todo, ir a donde nosotros queramos y desafiar aún las advertencias del Señor. Cuando Dios pone un límite, lo pone con una razón, y es protegernos a nosotros, pero también
eh, humillarnos, a hacer que nos sometamos. No somos soberanos, somos dependientes. Y nuestra confianza debe evidenciarse no tanto en lo que podemos hacer o lo que creemos poder hacer. Ahí no está la fidelidad. La fidelidad consiste en estar atento al Señor, en obedecerlo a Él, y aún a veces en aceptar la limitación y en saber que hay tiempo para todo. A veces es humillante tener que esperar. Queremos poder conquistar el mundo, pero el Señor nos pone a hacer tareas sencillas. A veces simplemente no nos dice nada para que nosotros aprendamos el hecho de que Él es el que nos dice cuándo y cómo. Los discípulos lo recibieron después del Señor. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto. El Padre es soberano. Él sabe cuándo y cómo. Nosotros pretendemos creer que sabemos más y de presentarle planes al Señor acerca de cómo pensamos actuar y el lugar y el momento en que Dios debe actuar. Así no funciona. Nosotros debemos funcionar para Dios. Y Él también a veces nos humilla, a veces nos exalta y a veces nos invita a apoyar a otros, a gloriarnos con el triunfo de los demás y también a llevar el dolor del fracaso de otros. Y porque Él es el Señor, la cabeza de la iglesia. Entonces, aceptemos ese límite. Pedro no quiso aceptar. El Señor estaba poniendo límites. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero después me seguiréis. Él quiso seguirlo enseguida. Eso es osadía. Eso es presunción. Y ya sabemos el fracaso de Saúl, el rey. Presumió e hizo cosas que el Señor no le había mandado. Y todo lo que él hizo fue considerado como hechicería, como idolatría. Porque a veces esa rebeldía innata en nuestro ser de querer no someternos ni aceptar límites puede llevarnos a un fracaso aún mayor. Por eso, y el Señor empieza un proceso con Pedro, un proceso que queda evidente y del cual el Señor quiere que aprendamos. Nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Él sabe, conoce a cada uno de sus hijos y Él mismo es el que escoge cuándo brillamos, cuándo debemos permanecer en silencio, cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Y muchas veces es contrario a nuestra naturaleza lo que Dios pide. Por eso debemos aprender a someternos y nunca olvidar que necesitamos la comunicación con Dios, necesitamos su intervención, pero necesitamos también que a través de ese proceso de orar, de escuchar su voz, recibir la instrucción y la guía de Dios para nuestras vidas. Se nos olvida quién es Dios, se nos olvida que en nosotros está el Espíritu Santo, se nos olvida que el Espíritu Santo en nosotros es nuestra fuerza, que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, nuestra fuerza viene de Dios mismo. Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro refugio. El gran problema es que no hemos valorado nuestra relación con Jesucristo, el amor por Él, nuestro cariño, nuestra entrega, nuestra decisión de
de vivir en ese amor hace que nos debilitemos, porque permitimos otros amores en nuestra vida. Cuando cuidamos con celo, con decisión, con pasión y como un tesoro único, como la perla de gran precio ante la cual todo debe ser subordinado, aún desechado y estimado como basura por el conocimiento del amor de Cristo Jesús, nuestro Dios. Ese amor es el que nos da la fuerza, pero no lo valoramos suficiente. Con facilidad podemos, si no cuidamos nuestros corazones, llegar a despreciar el amor de Dios y tener en más alto concepto cualquier opinión que los demás puedan dar, mostrando de que amamos más lo que los demás piensan que lo que es Dios para nosotros y lo que Él pueda opinar de nosotros. Por tanto, hoy tomemos nuestra vida, entreguemos nuestro corazón al Señor, digámosle a Él, Señor, toma mi corazón, es tuyo, tú sabes lo débil que soy, tal vez más fracasado que Pedro en este momento, pero tú eres un Dios misericordioso. No quiero presentarme de ti y delante de ti irreprensible, sencillo, como hijo de Dios, sin mancha y sin contaminación. Que el amor por ti, oh Dios, sea limpiado de cualquier afectación, de cualquier afecto extraño por cualquier cosa del mundo, por cualquier opinión de cualquier persona en el mundo. Y tenerte a ti, oh Dios, guardado en nosotros, como tal vez lo expresa la tsunamita en Cantares. Mi amado es mío y yo suyo. Eso es incontrovertible, eso es, esa debe ser la realidad de cada día. Y cada día que veamos que en alguna manera el amor por Él se pueda enfriar o desvirtuar o opacar, o derramar nuestro corazón, ponernos de rodillas y clamar la misericordia para que Dios saque cualquier cosa que nos esté afectando y separando del Señor. Porque Él lo merece, porque es digno de amor, porque Él nos amó primero. ¿Qué importa lo que los demás piensan? Que nos miren como quieran, pero que nuestro corazón se ha hallado perfecto delante de Dios. Gracias a Dios por la experiencia de Pedro, que nos recuerda nuestra fragilidad y nos recuerda el gran amor de Dios. Pero la Escritura nos llama a crecer y a madurar. Pedro pudo crecer, pasar esa etapa amarga y dolorosa de su vida, pero permitir la restauración del amor de Dios. Tal vez si has fracasado en el pasado, no has sido fiel y te has dejado llevar de lo que los demás piensan. Hoy es la oportunidad de volver al Señor. Es la oportunidad de derramar el corazón, tal vez como Pedro, en ese otro jardín, en el huerto, allí cerca al monte de los olivos, en el lugar donde oyó el canto del gallo, allí donde lloró amargamente, seguramente buscó refugio en la soledad, tal vez en un campo que en ese momento podía estar lleno de flores, pero mostraba solamente su esterilidad y su problema. Entonces, vamos a orar en este momento, vamos a pedir al Señor que tome nuestra vida y nos restaure,
y no permita que no, de alguna u otra manera nos echemos para atrás. Oremos entonces y damos la bendición de Dios en esta mañana. Padre Santo, en este momento queremos honrar tu nombre. Queremos presentarnos delante de ti, no como quienes hayamos hecho justicia, ya hayamos mostrado una vida irreprensible, sino como discípulos tuyos, Señor, débiles y muchas veces fracasados, pero que anhelamos, Señor, honrarte con nuestra vida, honrarte con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y honrarte delante de los seres humanos. Así, oh Dios, salgamos ofendidos y atacados, pero que podamos dar testimonio de ti en este tiempo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga ricamente en este fin de semana, en esta semana.